Saludos hermanos y hermanas, un gusto compartir con ustedes este momento de reflexión. Mi nombre es Benil Sánchez Porras, anciano de la congregación Génesis, y hoy comparto un breve mensaje que espero que sea para edificación de toda la congregación. Antes de iniciar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por estar hoy aquí. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas y te solicitamos, Padre Santo, que esta palabra que se va a comentar sea de crecimiento para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, según Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este pasaje, Dios nos deja claro que para decir que se ama a Dios es necesario que la relación con el hermano tenga una connotación similar, denotando que es imposible tener amor por alguien que no está físicamente cuando no se ha practicado con alguien cercano, ¿verdad? Bueno, y esta situación es un poco compleja de entender porque nuestro concepto de amor se relaciona más con una emoción que con una decisión. Y por eso es que entendemos que es muy difícil practicarlo, sobre todo dependiendo del agravio que haya pasado entre dos hermanos, por ejemplo. Sin embargo, Dios no lo ve así y se puede ver la situación con un ejemplo. Llega un padre cansado a la casa después de trabajar duro todo el día, deseando un poquito de paz, y cuando abre la puerta se encuentra a sus hijos peleando y discutiendo acaloradamente, y cuando logra separarlos, les dice, ¿qué está pasando aquí? Y uno de ellos le responde de manera eufórica, es que odio a mi hermano, ojalá no existiera. Y de inmediato el otro responde a gritos, no, yo lo odio más, ojalá que se lo coma un tigre. Y antes de que se vuelvan a enfrascar en la Tercera Guerra Mundial, el padre les dice, chicos, esto no está correcto. Ustedes no deben hablar así, porque son hermanos y tienen que amarse mucho. Entonces uno responde ya con lágrimas en los ojos de lo enojado que está y dice, es que este bueno para nada se comió mi pastel. Y el otro responde ya listo para la batalla final, es mentira, el pastel era mío. El papá típico respondería, pues ahora están castigados este mes, se quedan sin mesada hasta que se pidan perdón. Y uno de ellos en esa situación vuelve a reclamar de nuevo ya con lágrimas en los ojos, pero era mi pastel. Mientras el otro vuelve a ver al papá con una cara de trágame tierra y replica, ese castigo es tan fuerte que para mí se ha acabado mi vida. Esta historia es tan común en los hogares, hermanos y hermanas. Todos los hermanos hemos peleado y todos los padres nos han reprendido por esa actitud. Hasta que nos hacemos adultos y maduramos y entonces peleamos menos, ¿verdad? Lo importante es que quedan las anécdotas que luego los hermanos se ríen porque saben que en el fondo eran cosas insignificantes y que un hermano es alguien con quien contamos siempre. Por eso es tan fácil entender cómo en esta disertación teológica que hace Juan se habla de un mandamiento. Claro, Juan estuvo el día que Jesús les dejó un mandamiento nuevo para ellos en Jerusalén. Ahora bien, esta última parte es fácil de entender para un hijo se ve al papá haciéndolo él mismo. Volviendo a la palabra, podemos observar que Juan no fue que estableció este mandamiento por ocurrencia, sino que él vio en carne propia a Jesús decirlo. En Juan 13, del 34 al 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan habla y resume lo que había visto y oído. No esa vez del lavado de pies, sino desde hacía tiempo
y muchas veces recordando, por ejemplo, la cita de Mateo 22 del 37 al 40, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús le habla a los grandes líderes judíos de su tiempo. Recordemos que Mateo es uno de los evangelios que es dedicado al judaísmo. Y entonces él recuerda de Deuteronomio 6:5, que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también lo mezcla con el Levítico 17, 19, 17 y 18, que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dice? Yo Jehová. Dios dejó claro su mandamiento relacionado con el tema de su pueblo, el amor. Y es importante fijarse que este mandamiento viene desde antes de entrar a la tierra prometida, en el desierto, en la prueba. Ahora bien, los versículos establecen la acción de amor como contraposición al aborrecimiento, la venganza y al rencor. Se puede observar que inclusive llama a razonar, o sea, a tratar de hacerlo entender de su error para que no se vuelva cómplice del error. Vea qué duro, hermanos y hermanas. ¿Por qué es tan importante el recalcar el espacio geográfico donde se ubican los versículos? El desierto, porque se debe estar claro qué significa. Estar en una tierra árida, caminando bajo un sol fulminante y sin mucho espacio de maniobra, pues si se aparta del grupo, no solo se está apartando de la gente, la familia, sino de la comida, del agua y de la seguridad de la manada, porque en el desierto es fácil, hermanos y hermanas, ser presa de animales. Por eso la palabra tiene lógica, pues amar es muy bonito cuando se habla del romance y las citas con la novia, pero es en las condiciones complejas donde se debe probar ese amor. Es cuando hay estrés, enemigos, escasez. Si tu hermano se enoja contigo y se debe intentar sanar el agravio para no entrar en el error, pues hay cosas más importantes. Porque si no están de acuerdo a la hora de un ataque al enemigo, ¿cómo harán para hacer una buena defensa? O sea, es una condición muy compleja en el desierto. Recordemos que el pueblo de Dios caminaba por el desierto y le salían enemigos y enemigos, ¿verdad? Que lo que querían era acabar con el pueblo. Claro está. Y bueno, y volviendo al Nuevo Testamento y en especial a Juan, vemos que en el Evangelio, en el capítulo 13, en los versículos 34 y 35, por eso él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús habla de la misma sintonía, pero ¿por qué Juan hace referencia tan tarde al amor entre prójimos? Si se analiza cronológicamente los otros evangelios, como Mateo y Lucas, se hacía tiempo que Dios había hablado de este mandamiento. En Juan 13, del 26 al 34, hermanos aquí y hermanas, vamos a leer un poquito. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquéles, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, él el tesorero del equipo, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, en el 31, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos y hermanas,
es importante analizar qué está pasando aquí. Como dice la palabra en Mateo 5:17, Jesús vino a cumplir la palabra de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús quería demostrarle a los apóstoles lo que significa el amor. Jesús lavó los pies de Judas, comió con él, lo chineó y luego lo traiciona por unas monedas. O sea, Judas cambió la bendición por algo que él consideró más importante, el dinero. A pesar de eso, Jesús le pide a sus discípulos amarlo y amar a la gente en vez de odiar. Ve qué cosa más importante. Por eso lo hace ahí, porque es el momento primordial de todo esto. Jesús lo hace para que vean en carne propia cómo es amar. No era un desconocido, era el tesorero del equipo. Convivió con ellos mucho tiempo, vio los milagros, vio el amor, pero su corazón lo traicionó. Jesús prepara a los discípulos para que en vez de ir a buscar venganza, analicen la situación y entiendan el contexto. Judas y la traición de Judas no era el importante, era Jesús lo importante. Aunque en el momento se veía como algo imperdonable lo que Judas había hecho, era la redención, la idea central. Dios quiere que se analice el contexto de manera global. Era pertinente la traición para lograr pasar la prueba más importante de la historia de la humanidad, hermanos y hermanas. Hoy el pueblo de Dios pasa por un desierto otra vez y la única forma de pasarlo es en iglesia. Primero la iglesia pequeñita, la familia, luego en tu comunidad. Hoy no es el tiempo de buscar culpables, tampoco de ponerse en pequeñeces. Tenemos que caminar juntos en nuestra tienda, que es nuestra casa, y en el equipo, que es la iglesia. Hoy son tiempos de afrontar con paz y paciencia, pero también con amor, mirando hacia adelante y no quedarnos en el problema, hermanos y hermanas. ¿Quién sabe, hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial, cuando nos ve discutiendo por cosas que consideramos importantísimas, Él no las está viendo como ese pastel motivo de tragedia para esos niños, hermanos y hermanas? Hoy, al igual que ayer, el mandamiento no ha cambiado. Amarnos. Y a pesar de los desiertos que estemos pasando y los Judas que nos hayan aparecido, debemos poner la mirada en la cruz, hermanos y hermanas, y caminar. No podemos quedarnos sentados a la vera del camino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Hoy vengo, Señor, junto con mi pueblo, Señor, con mis hermanos y hermanas, Señor Padre Santo, clamando a ti, Señor, clamando a ti por esta tierra, por nuestra nación, Señor Padre Santo, por nuestra familia, Señor Padre bendito, orando, Señor Padre Santo, para que tú, Señor, hagas un milagro creativo en cada uno de nosotros, Señor Padre Santo, que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia en todo momento, como tu palabra, Señor, lo dice, Señor Padre Santo, mi presencia irá contigo, Señor, te dijiste a Moisés, Señor, y hoy en el nombre de Jesús, Señor Padre Santo, hoy oramos, Señor Padre Santo, para que tu presencia no se aleje de tu pueblo, Señor. Hoy más que nunca, aleja la enfermedad, Señor Padre Santo, aleja también, Señor Padre Santo, los malos pensamientos, Señor Padre bendito, pero en especial llénanos de amor, Señor, llénanos de paz, Señor, llénanos, Señor, de cierta alegría que solo viene con tu presencia, Señor. Hoy oramos para que en cada hogar haya paz y haya mucho amor, Señor, que haya mucho perdón, Señor Padre bendito, y que podamos salir de esta prueba dichosos y buscando la tierra prometida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo, chao.